Amén, hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Vamos a darle continuidad a el tema que consideramos hace 8 días y estuvimos mirando las Escrituras, considerando la vida de uno de los reyes de Israel, entendiendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, por Pablo en 1 Corintios, que las cosas que se escribieron fueron escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, ¿sí? A la iglesia. Y también creyendo que la Biblia, lo que dice Pablo por la Biblia, que la ley es espiritual. Incluso Pablo en 1 Corintios incluye a Isaías en la ley, ¿cierto? La ley es el conjunto de escritos veterotestamentarios. Entonces, la ley es espiritual y como es espiritual, tiene enseñanzas espirituales para nosotros que se pueden percibir por el Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra, debemos estar atentos al Espíritu para ver lo que tiene para mostrarnos que es espiritual y es beneficioso para nuestra vida como creyentes. Hace 8 días empezamos a mirar un poco detalladamente la vida de uno de los reyes de Judá y Benjamín, que fue el rey Asa, que fue uno de los reyes más prominentes en Israel después de David y después de Salomón, juntamente con Ezequías y con Josafat. Y miramos cómo el rey Asa, por estar atento a la palabra, por ir a la ley y el testimonio, empezó a establecer el testimonio de Dios en Israel y a gobernar desde la palabra. Y dijimos nosotros algo. La Escritura dice en Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes por el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿cierto? A causa de su sangre, Él nos constituyó un reino sacerdotal, reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y los reyes reinan, gobiernan. Y con la vida de ellos podemos ver nosotros cómo es el gobierno cuando es espiritual, pero también podemos ver con ellos un gobierno cuando es natural o es carnal, ¿cierto? Entonces nosotros miramos y tomamos el ejemplo que debemos seguir. Como dijimos en la reunión anterior, Pablo decía: algunos hermanos sean imitadores de mí, ¿cierto? Y entonces miramos aquellas conductas que se pueden imitar, como dicen Hebreos, que tenemos que mirar la conducta de nuestros dirigentes e imitar la fe, la genuina, la que es inspirada por el Señor, la que es dirigida por el Señor, la que es guiada por el Señor. Entonces vamos a considerar otro aspecto hoy de la vida del rey Asa, que es muy parecida a nuestra experiencia como creyentes, hermanos, ¿sí? Entonces miramos hace 8 días cómo el rey Asa, por seguir el testimonio de Dios, empezó a quitar la idolatría del medio de Israel. Y por amar al Señor le dio el primer lugar a Dios y no a su familia. Y miramos el ejemplo de su abuela Maca, aunque ahí dice madre, pero es una manera de hablar del Espíritu Santo. No era literalmente la madre, era la abuela, ¿cierto? Entonces hoy vamos a mirar un segundo aspecto de la vida de Asa, ¿sí? En la reunión anterior consideramos un aspecto en el cual Asa se dejó guiar por el Espíritu de Dios, en el cual Asa miró al Señor, miró a su palabra, dejó que el Espíritu lo guiara en su vida, ¿cierto? Hoy vamos a mirar un aspecto contrario, ¿cierto? Vamos a ir a 1 Corintios 10, versículo 12, para empezar. Los teléfonos son increíbles. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Vimos nosotros entonces cómo Asa cobró ánimo cuando el profeta le profetizó que si seguía buscando al Señor iba a ser prosperado en todo, ¿cierto? Entonces, en base a eso vamos a leer 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces, hay un momento en nuestra vida como creyentes que el Señor nos ha fortalecido. Y ese era el caso de la vida de Asa. Fue fortalecido por el Señor, estuvo en tiempo de paz, estuvo edificando, estuvo derribando todo lo que era idolatría, todo lo que eran las obras de la carne, hacer morir lo terrenal en nosotros. Él por el Espíritu empezó a participar de eso. Y dice la Escritura que cobró ánimo. Y miramos un texto en Efesios: fortaleceos con la fuerza del Señor, ¿cierto? Entonces, para empezar queremos decir
lo que Pablo exhortó a los corintios. El que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, nuestra vida como creyentes, así estemos en un momento de luz, así estemos en un momento donde estemos recibiendo dirección, revelación del Señor, así estemos en un momento donde estemos en comunión con el Señor, con el Espíritu, estemos en comunión con los hermanos legítimamente, debemos cuidar y velar en todo momento, porque cuando nos descuidamos, cuando no velamos, entonces va a suceder lo que hoy vamos a considerar de la vida del rey Asa, hermano. Amén. Por eso siempre hay que estar atentos al Espíritu. Así que el que piensa estar firme, la palabra firme es istemi, que significa estar de pie, ¿cierto? Mire que no caiga. ¿Qué está haciendo relación Pablo? Ahí mismo en el versículo 5 habla de los que quedaron tirados y tendidos en el desierto. O sea, lo contrario de estar en pie es estar acostado. Entonces en Israel, los israelitas en el desierto quedaron tendidos, quedaron tirados, ¿cierto? En cambio, Caleb y Josué se mantuvieron en pie todo el tiempo del desierto. ¿Sí me entienden? Entonces, si creemos que estamos firmes, sigamos acercándonos al Señor para que el Señor nos mantenga firme, porque dice en Judas que Él es poderoso, en Romanos, para presentarnos sin caída delante de su gloria, hermano. Amén. Vamos a considerar entonces Eclesiastés 3:1. Eclesiastés 3, versículo 1. Recuerde que Asa edificó en tiempo de paz, ¿cierto? El rey Asa edificó en tiempo de paz. Pero el Señor, como lo dijimos hace 8 días, también nos manda por Nehemías a edificar en tiempo de guerra. O sea, nosotros debemos identificar los tiempos y no importando el tiempo, se debe edificar, ¿cierto? Vamos a leer un texto en Eclesiastés, capítulo 3, Salomón, Coelet, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La Biblia textual dice: hay un tiempo para cada suceso, ¿cierto? Empieza entonces a decir Salomón, ¿tiempo para qué hay debajo del sol? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, pero tiempo de edificar, ¿cierto? Que una de las cosas más importantes en la palabra, la edificación, ¿cierto? Y pasemos al versículo 8. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra. Entonces hay tiempo de edificar, tiempo de guerra y tiempo de paz, ¿cierto? Entonces nosotros, como hijos de Dios, el Espíritu va a forjar en nosotros el ser edificadores en todos los momentos. En Nehemías forjó con los judíos en su momento edificar en tiempo de guerra. Con una mano edificaban y con la otra guerreaban, ¿cierto? Con Asa nos muestra en parte edificar en tiempo de paz, como sucedió con Salomón. Edificó en tiempo de paz. Entonces, sumando la escritura, el Señor nos enseña que la edificación debe ser en todo momento, ¿cierto? Hay tiempo para todas las cosas, pero la edificación es en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Entonces vamos a considerar segundo libro de Crónicas, capítulo 14, y entonces vamos a concatenar con la reunión anterior. Vamos a considerar este segundo aspecto del rey Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 6. Entonces recuerden que el rey Asa, mientras él reinaba en el sur, en Judá y Benjamín, en el norte reinaron los reyes de Jeroboam, Nabat, Basa, que era usurpador, Onri y Acab. Vamos a ir a segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 6. Y edificó Baná ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz.
¿cierto? Muy importante que el Espíritu Santo lleva al escritor de Crónicas a decir que edificó cuando había paz. En paz en la tierra y no había guerra contra él, pero mire lo que dice, en aquellos tiempos, porque Yahvé le había dado paz, ¿cierto? Entonces Asa tuvo una guerra con un rey de Etiopía llamado Sera, que después lo vamos a leer. Fue la única guerra que tuvo hasta el año 35-36. Entonces, en aquellos tiempos no había guerra contra él porque Yahvé le había dado paz, ¿cierto? En su reinado, Yahvé le había dado paz. Pero esa paz, ¿por qué se la había dado? Porque había buscado a Yahvé de todo su corazón. ¿Cierto que sí? Entonces Dios a él le retribuyó su gobierno en paz, y en esa paz que él tenía, que es la paz de Dios, entonces él pudo edificar. ¿Listo? Sumemos la palabra, vamos al testimonio de Reyes, vamos a estar leyendo esos dos textos, Primera de Reyes 15, que es el texto correspondiente. Primera de Reyes 15. Versículo 16. Entonces, recuerde que estamos hablando de la casa de Israel. Aunque Israel está dividido, se llama la casa de Israel, ¿cierto? Compuesta por 12 tribus, ¿cierto? Pero estaba dividida en este momento histórico que estamos viendo en dos. Primera de Reyes 15, versículo 16. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. O sea, hubo guerra entre los de la misma casa. El papá de Asa, Abián, tuvo guerra todo su tiempo con Jeroboam. Todo el tiempo. Y ahora Asa tiene guerra con Baasa. Todo el tiempo. ¿Sí? Vamos a mirar qué es todo ese tiempo. Vamos a segundo libro de Crónicas 15, 14. Segundo libro de Crónicas 15, versículo 14. 15, 19, hermanos. 15, 19. Segundo libro de Crónicas 15, 19. Deje marcado Crónicas y Reyes, que vamos a constantemente a leerlos. Segundo libro de Crónicas 15, versículo 19. Después que se le aparece el profeta Obed a Asa y le da la profecía. Verso 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa, ¿cierto? Entonces Asa gozó muchos años de paz por causa de que buscó al Señor. Pero esa búsqueda de Asa hacia el Señor, esa búsqueda de su palabra, lo lleva a guardar su palabra. Y ese guardar la palabra le va a crear enemistad con su misma casa. En este caso sería Israel, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la tipología, su cumplimiento en realidad en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10, versículo 35. Mateo 10, versículo 35. Entonces, cuando nosotros como creyentes nos acercamos al Señor Jesucristo, por causa de la luz va a haber división. Uno estará contra el otro en su misma casa, lo que sucedió en Israel. Porque había guerra entre Asa y Baasa. Porque había guerra entre Abián y Jeroboam. ¿Por qué? Porque uno quería guardar el testimonio de Dios, porque uno era luz y el otro era tinieblas, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento para mirar esta realidad. Mateo 10, versículo 35. Vamos a leer el 34, que es el contexto. Y un subtítulo que le colocó las sociedades bíblicas. Jesús causa división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. ¿Cierto?
Y aquí hay que entender esto muy claro. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mis palos doy. Pero aquí está diciendo que no ha venido a traer paz. ¿Cómo así? ¿Vino a traer paz o vino a traer guerra? ¿Cierto? Él da la paz en el corazón de sus hijos. Pero hay guerra en los corazones donde no hay luz. ¿Cierto que sí? Entonces dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Hoy estamos hablando de la casa de Israel, ¿cierto? Y este es un cumplimiento de eso que estamos viendo. Hubo guerra entre los de su misma casa, la casa de Israel. ¿Pero por causa de qué? De la división que causaba la luz, la palabra del Señor y el Espíritu del Señor. Y eso también lo vemos con Asa, con la abuela, ¿cierto? Aunque era su familiar, hubo una clara división qué era de la luz y qué era de las tinieblas, hermano. Entonces, por el hecho de ser luz, ya nosotros nos ganamos al mundo entero. Por el hecho de ser creyentes, solo por ese hecho. Porque el Señor Jesús dijo, sin causa me aborrecieron. O sea, nosotros no necesitamos hacer nada para que nadie nos aborrezca. Nos aborrece solo por el hecho de ser creyentes y ya, ¿cierto? Entonces, en Israel hubo división, hubo disensión, unos contra otros, pero por causa del testimonio del Señor, ¿cierto? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, ¿cierto? Entonces miramos en la reunión pasada que la palabra griega aborrecer era amar menos, ¿cierto? Se debe amar, pero el amor que se le debe a Dios es un amor que debe estar primando por encima de todas las cosas, hermano. Amén. Entonces, ya consideramos este aspecto, vamos a ir a segundo libro de Crónicas 16:1. Y vamos a mirar lo que sucede cuando falta fe en nuestra vida. Dios deja muchas cosas en nuestra vida para probar nuestra fe. Recuerde Abraham, Génesis capítulo 22, y probó Dios a Abraham. ¿Cómo fue probado? Abraham, sacrifícame a tu hijo. Señor, llevo 25 años esperándolo. Estoy anciano, ¿cierto? Y me pides que lo sacrifique en holocausto. Sacrifícame a tu hijo. Pero el texto es claro, probar, ¿cierto? Cuando Dios prueba, no es para Él darse cuenta porque Él ya conoce lo que hay en el corazón del hombre, ¿cierto? Cuando Dios nos prueba es para que nosotros conozcamos qué verdaderamente hay en nuestro corazón, ¿cierto? Pedro dijo que iba a seguir al Señor hasta la muerte, pero cuando fue probado se dio cuenta que verdaderamente no era cierto, o sea, no iba a llegar hasta las últimas consecuencias por el testimonio del Señor. Al principio, después sí, ¿cierto? Entonces el Señor nos prueba con ciertas situaciones en nuestra vida bien particulares, es para eso, para mostrarnos a nosotros nuestra realidad delante de Él. Porque es que hay veces nosotros creemos que tenemos una realidad ante el Señor, ¿cierto? Entonces el Señor permite que queden ciertas cosas, y voy a utilizar este término a manera de tipología, ciertas naciones, como quedaron en el tiempo en que Josué estaba entrando a la tierra prometida, para probarnos. Entonces nos dejan ciertas situaciones para probar nuestro corazón y llevarnos a una realidad, para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos delante del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Los historiadores dicen que acá no es el año 36 del reinado de Asa, porque cuando va a mencionar acá de Asa, cuando va a mencionar a Baasa muere en el año 27 del reinado de Asa, ¿cierto? Entonces, por causa de eso, los historiadores, los gramáticos hebreos, comentaristas, dicen de que hay que hacer un cálculo y una cuenta del tiempo de la división, ¿cierto? No vamos a centrarnos mucho en eso, pero queremos hacer la distinción. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Reina y Valera 60 nos dice, en el año 36, ¿cierto? La Biblia textual dice, pero, ¿cierto? Pero, ¿por qué ese pero, hermanos? Porque en el capítulo 15 vemos la luz que recibió Asa.
Vemos que combatió contra la idolatría, ¿cierto? Vemos que estuvo con el testimonio del Señor, el testimonio del Espíritu. Pero cuando se deja de velar, cuando se deja de mirar al Señor, cuando creemos las circunstancias y no hay fe, falta de fe, pero todo estaba muy bien en Génesis 1:1, pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía. El Señor recreó todo muy bonito. Génesis capítulo 3, pero la serpiente, ¿cierto? Pero en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Recuerde, no hubo más guerra hasta. No, todo el reinado de Asa no fue un reinado de paz, ¿cierto? Y es lo mismo en nuestra vida como creyentes. Nosotros no podemos esperar que toda nuestra vida como creyentes estemos intocables, que no nos suceda absolutamente nada, porque hay veces necesitamos que sucedan ciertas cosas para que nosotros nos miremos a la luz del Señor y miremos entonces qué nos falta, qué tenemos que hacer para acercarnos al Señor. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey Asa, rey de Judá. Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Yahvé, presta atención a lo que hizo, y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Vamos a mirar tres aspectos que dan como resultado el hecho de que Baasa quitara la mirada del Señor. Vamos a mirar tres aspectos que son el resultado de que Baasa dejara de creer la palabra del Señor. Vamos a mirar tres aspectos que fueron el resultado de que Baasa dejara de tener fe. Amén. Entonces vamos a mirar un aspecto. Primero, vamos a ir a Jueces capítulo 3, versículo 1. Vamos a mirar cómo Dios nos prueba. Recuerda, Asa tuvo muy pocas guerras. No era un rey experimentado en las guerras. Y las cosas que Dios les dejaba era precisamente para probar cómo estaba su corazón ante Dios. Jueces capítulo 3, versículo 1. Aquí ya Israel está entrando a Canaán, está tomando la tierra prometida. Ya ha muerto Josué, empieza el periodo de los jueces. Dios empieza a gobernar a lo que es geográficamente Canaán, que es Israel, por medio de los jueces. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Jueces capítulo 3, versículo 1. Prestemos atención a esto, que esto también es una tipología que tiene una realidad, cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nosotros siempre vamos a ver el cumplimiento de la tipología en el Nuevo Testamento. La tipología no se cumple con tipología. La tipología se cumple con realidad, como acabamos de ver. Miramos que hubo división en la casa de Israel y miramos el cumplimiento en el Nuevo Testamento con lo que dijo Jesús, ¿cierto? Estas pues son las naciones que dejó Yahvé, ¿para qué? Para probar con ellas a Israel. Entonces nosotros podemos sustituir hoy esa palabra de naciones con situaciones contrarias en nuestra vida. Entonces dejó Yahvé situaciones contrarias en nuestra vida para probar qué había en nuestro corazón para con Él. Para mirar si íbamos a ser obedientes a su palabra, para mirar si teníamos fe como creíamos que la teníamos.
para mirar si éramos espirituales o éramos carnales, para mirar muchas cosas en nuestra vida y cosas que hay en nuestro corazón que solo se conocen cuando hay cosas que nos están probando directamente, ¿cierto? Entonces Dios dejó adrede ciertas naciones en Canaán cuando ellos estaban conquistándola, ¿cierto? Es como cuando dice Mateo, hablando acerca de la tentación del Señor Jesucristo antes de ser tentado, y dice que el Espíritu Santo lo llevó, lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo, hermano, ¿cierto? Estas pues son las naciones que dejó Yahvé para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, ¿cierto? Entonces aquí el propósito también era experimentar, que los israelitas pudieran experimentar la guerra y pudieran participar eficazmente de ella, ¿cierto? Entonces muchas cosas que son dejadas en nuestra vida es para un ejercicio espiritual, para que podamos ser llevados al gimnasio espiritual, ¿cierto? A tener un ejercicio espiritual, y ese ejercicio muchas veces se dejan con las naciones que se nos son dejadas para probarnos, ¿cierto? 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros aspectos que podemos mirar en la vida de Asa, que estaba buscando el Señor, es que Dios permite que haya una guerra, un levantamiento en su misma casa, ¿cierto? Para mirar cómo va a ser la reacción de Asa. Anteriormente tuvo una reacción guiado por el Espíritu, ¿cierto? Una reacción mirando la palabra atenta del Señor, la ley perfecta, y siguiéndola. Pero en esta segunda situación, Asa dejó de ver al Señor. Le faltó fe, ¿sí? En creer lo que el Señor ya había hecho en ocasiones anteriores, hermano. Porque eso es lo más triste de nuestra vida como cristiano. Ya el Señor se nos manifestó. Ya el Señor nos dio a conocer su poder. Ya el Señor nos iluminó, nos dio su palabra. Y muchas veces se nos olvida lo que el Señor ya hizo por nosotros, lo que el Señor constantemente está haciendo por nosotros, hermanos. Ese caso lo estamos viendo acá en el asunto de Asa. Ahora, hermanos, ustedes saben que hay una particularidad con el diablo: engaña a las naciones, ¿cierto? Cuando lo sellan en Apocalipsis 20 es para que no engañe más a las naciones, ¿cierto? Y ha caído el acusador de nuestros hermanos, que también engaña a las naciones. Y hay una particularidad con las naciones terminando el milenio: no han conocido nunca el engaño del diablo. Por eso el diablo, cuando es soltado, los engaña, ¿cierto? Nunca tuvieron la experiencia que de pronto muchas personas tuvieron de poder conocer el engaño del diablo, para no caer en esa trampa, ¿cierto? Sumemos la palabra. Y entonces empieza a hablar de las naciones que dejó. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Ahora vamos a considerar un poco el rey Ezequías, otro de los reyes más prominentes que hubo en Israel en el tiempo de los reyes. Vamos a mirar este aspecto porque tiene mucho que ver con lo que sucedió con Asa. Recuerde, Asa sacó de los tesoros de la casa de Yahvé utensilios santos, ¿cierto que sí? Entonces, con el rey Ezequías pasa algo, también un rey muy prominente, un rey que estaba atento a la palabra del Señor, hasta que llega un momento en que viene el profeta Isaías y le dice: ordena tu casa porque morirás. Ezequías voltea su rostro a la pared, le ora al Señor: Señor, yo he andado en rectitud, he guardado tu palabra. Y el Señor escuchó esa oración. Cuando Isaías dice en la Biblia que iba en la mitad del palacio real, vino la palabra de Yahvé: ve y dile a mi siervo Ezequías que he escuchado su oración y le daré 15 años más de vida, ¿cierto? Y como nos dijeron los hermanos, fue lo peor que pudo haber hecho Ezequías, haber pedido esos 15 años más de vida. Porque las cosas más terribles las cometió Ezequías esos últimos 15 años. Si Ezequías hubiera muerto en ese momento, hubiera quedado como uno de los reyes más prominentes que buscó a Yahvé de todo su corazón. Pero por el tiempo, la oración que hizo,
y el tiempo que el Señor le dio, hizo las peores cosas en su vida como seguidor de Dios, hermano. Entonces vamos a mirar un aspecto de estos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. El rey de Babilonia envió mensajeros al rey Ezequías porque había enfermado y había sanado, ¿cierto? También buscaba algo más el rey de Babilonia. Pero vamos a leer el versículo 31. Está hablando acerca de los enviados de Babilonia. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, parece ser que el prodigio había sido que hubo un retroceso de la sombra 10 grados. ¿Se acuerdan ese suceso? Se había retrocedido el sol un tiempo, ¿cierto? Cuando hubo la señal que pidió Ezequías. Entonces parece ser que ese es el prodigio del que se habla acá. Aparte de que venía a traerle cartas para felicitarle por su recuperación, y también pareciera que el rey de Babilonia estaba buscando adeptos para atacar a los sirios, ¿cierto? Que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó, presta atención, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Sí me entiendes? O sea, ese envío de los mensajeros del rey de Babilonia iban a probar el corazón del rey Ezequías delante del Señor. Algo tan sencillo como el envío de unos mensajeros, hermano, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que en esta prueba Ezequías la perdió. En esta prueba, ¿cierto? Porque primero mostró todos los tesoros, no dio gloria a Dios por el ejército que tenía. Y tercero, tampoco le dio la gloria por la sanidad que Dios le dio. Vamos a leer este episodio, pero desde el libro de Isaías. Isaías nos lo presenta. Vamos a leer para que entendamos a qué se refiere este texto que acabamos de leer. Isaías 39. Isaías 39, porque Isaías fue el profeta, uno de los profetas que vivió en ese tiempo. Isaías 39, versículo 1. Merodach Baladán era en ese momento el rey de Babilonia. Merodach Baladán en etimología hebrea significa Marduk ha concedido un hijo, ¿cierto? Marduk era el dios principal de los babilonios, o Bel o Marduk. Versículo 1. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, y ya sabemos nosotros a qué hace referencia Babilonia tipológicamente, ¿cierto? Envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, preste atención, y Raá, y les mostró. La palabra mostró en el hebreo es Raá. La primera vez que aparece en las escrituras, aparece con Eva. Cuando dice la Biblia, y vio que la fruta era codiciable. La misma palabra aparece con Sansón, y vio una de las filisteas, ¿cierto? Esa fue la razón por la cual a Sansón le sacaron los ojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Le mostró la casa de su tesoro. En Asa sacó del tesoro. Ezequías le mostró. Uno pensaría que no es tan grave como lo que hizo Asa, ¿cierto? Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa del tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Mira, hermano, si la palabra de Dios viene a preguntarle a Ezequías quién eran estos hombres, era porque podemos inquirir que era algo que le desagradó al Señor. Ya el Señor va a dar su juicio sobre eso que sucedió. ¿Quién eran estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia.
Dijo entonces, ese es Isaías, ¿qué han visto en tu casa? ¿Por qué Isaías le pregunta puntualmente qué es lo que han visto? Porque el Señor sabía que lo que había hecho él era que le había mostrado, ¿no? ¿Qué han visto en tu casa? Y Ezequías dijo, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no le he mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Yahvé de los ejércitos, ¿sí? O sea, Yahvé de los ejércitos se presenta como aquel que guerrea, como aquel que batalla. No le dijo, oye palabra de Yahvé solamente, oye palabra de Yahvé Elohim. No, oye palabra de Yahvé de los ejércitos. Contra ti es esta palabra, ¿cierto? Oye palabra ya de los ejércitos. He aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Yahvé. Todo lo que le mostró, todo va a ser llevado a cautiverio, hermano. Uno podía decir, pero si solamente le mostró. Y entonces uno en la vida cristiana, la de uno, en la experiencia de uno, pero solamente miré para el cielo, o solamente miré para abajo, o solamente dije A o dije E, ¿cierto? Por eso hay que estar atentos a la dirección del Espíritu, porque hay cosas que nosotros hacemos en la casa de Dios, que aunque tienen apariencia de piedad, son cosas que desagradan al Señor, hermano. Y eso lo sabemos por la experiencia propia de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos querido hacer bien en algo y termina eso en mal? ¿Cierto? Señor nos ayude, ¿no? ¿Cierto? Entonces dije a Isaías, entonces aquí viene el día en que será llevado cautivo a Babilonia todo lo que hay en tu casa, porque fue todo lo que mostró, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Yahvé. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Yahvé que has hablado es buena, ¿cierto? Es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Hermano, mira que podíamos interpretar nosotros esas palabras de Ezequías desde un punto de vista de soberbia. Porque bueno, sí, va a haber mal en los otros días, en los otros reinos, pero en mi reino va a haber paz, ¿cierto? Señor nos ayude, hermano. Vamos a mirar el cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento. Mateo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6. Sumemos la palabra. La suma de tu palabra es verdad. Mateo 7, versículo 6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, las cosas que el Señor nos ha dado son preciosas, perlas, le llama la Escritura. Hay una parábola de la perla, ¿cierto? Y entonces hay cosas que nosotros tenemos que guardar celosamente del Señor. No podemos dárselas a cualquier persona, porque mire lo que sucedió con Ezequías. Aquí dice que se las dan y luego te devuelven contra ti. ¿Qué pasó después? Que Babilonia se volvió contra ellos y los llevaron cautivos a Babilonia, ¿cierto? Entonces hay cosas, en este caso, eran los tesoros, ¿cierto? Aparte de eso, Ezequías no le dio la gloria al Señor, porque el Señor fue el que lo sanó. Se iba a morir y el Señor lo sanó. Ezequías le dijo que que tomara algunas especias y se las colocara, ¿cierto? Y el Señor por medio de eso lo sanó. Y entonces vienen las cartas del rey de Babilonia. Sí, estoy muy bien, pero ¿gracias a quién? No vemos en ningún momento que él dice que es por la gloria del Señor, ¿cierto? Y empieza a mostrarle las armas que tiene, el ejército que tiene y las riquezas que tiene. Pero todo es gracias a quién? Gracias al Señor, pero no dice. Usted no le dio la gloria al Señor, hermano, ¿cierto? Y toda la gloria es para el Señor. No hay nada para nosotros acá. Toda la gloria se la merece, hermano. Amén.
no deis lo santo a los perros. Entonces eso fue lo que pasó acá, ¿cierto? Y echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Volvamos entonces a Primera de Reyes 15, versículo 15. Muy práctico el rey Asa para nuestras vidas. Primera de Reyes 15, versículo 15. Entonces recuerde lo que leímos ahorita en segundo libro de Crónicas. Sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa real. ¿Listo? Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 15. Recuerde esto. También metió en la casa de Yahvé lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. Eso es lo que había en la casa de Yahvé, en los tesoros: plata, oro y alhajas, o utensilios, dice la Biblia textual. Eso fue lo que leímos nosotros ahorita en segundo libro de Crónicas, lo que el padre de Asa, en este caso había tomado. No sabemos si fue en botín, pero eso es lo que él había tomado. Ahora, vamos a sumar la palabra. Vamos a sumar la palabra. Vamos a mirar la realidad del Nuevo Testamento. Recuerde, Abías había hecho un trabajo. Había recolectado oro y plata para la casa del Señor y utensilios para la casa del Señor, para que ese oro y plata se colocaran a trabajar en la casa de Dios, ¿cierto? Y viene Asa, por no creerle al Señor, por no tener fe en lo que el Señor dice, estira su mano, ¿cierto? Y entonces contrata a Ben-Hadad, rey de Siria, sacando la plata y el oro que su padre había depositado, el trabajo de su padre, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la realidad del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Lo podemos traducir de esta manera. Primeramente a los Gálatas: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Entonces, ¿qué pasó? Abías hizo un trabajo, ¿cierto? Para la casa de Dios. Pero llega Asa y lo saca. Es como si Abías no hubiera hecho ningún trabajo. Y eso sucede también. Dios está trabajando para que se pueda reflejar la gloria de su Hijo. Dios está trabajando para que nuestra mente deje de ser natural y sea espiritual. Entonces, cuando no colocamos fe en el Señor, cuando no creemos a tu palabra, cuando no seguimos a su Espíritu, me temo de vosotros que he trabajado en vano. Eso le pudo haber dicho claramente el papá a Asa. Me temo que trabajé en vano todo lo que hice para la casa del Señor. Ese es el segundo aspecto. Tercer aspecto que podemos ver con lo que está haciendo Asa. Recuerde que hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual. Ben-Hadad era un rey pagano, un rey de Siria, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba haciendo Asa? Alianza. Estaba teniendo yugo con un incrédulo que no creía en el Dios de Israel. No os unáis en yugo desigual. La figura que está trayendo el apóstol Pablo acá es la que se habla en Deuteronomio 22:10, donde dice que no se puede poner a arar juntamente el asno con el buey, ¿cierto? No debe haber diferencia de género cuando se labra la tierra. Se les coloca el yugo y para trabajar tienen que ser animales de la misma especie, ¿cierto? Eso es lo que está, la figura que está utilizando Pablo acá. Entonces, no os unáis en yugo desigual, de ninguna manera. Se puede unir en yugo desigual, incluso en empresas, hermano.
¿cierto? Muchos hermanos hemos escuchado que por causa de unirse en yugo desigual con creyentes en negocios han fracasado, hermano. ¿Se me entiende? Entonces aquí Ben-Hadad se estaba uniendo con un rey pagano, un yugo completamente desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Entonces va a empezar a citar como dijo Dios, ¿cierto? Entonces mire los tres aspectos que vimos. Dios nos deja ciertas cosas para probarnos. Luego se pierde la fe, se deja la palabra, y entonces pareciera que hoy estuviera trabajando en vano, ¿cierto? Y un tercer aspecto es que hay una alianza, un yugo completamente desigual, hermano. ¿Cuándo sucede eso? Cuando dejamos de ver al Señor. Un momento que dejemos de ver al Señor, hermano, suceden estas cosas en nuestra vida, hermano. Amén. Pero recuerde lo que dice la Biblia. Con todo y eso, Asa buscó de todo corazón al Señor, hermano. El Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Vamos a volver al segundo libro de Crónicas, 16:4, donde nos quedamos. Ya vamos terminando. 16:4. Usted recuerda que él le pide a Ben-Hadad que haya alianza entre ellos, porque Ben-Hadad tenía alianza ¿con quién? Con Baasa. Entonces le dice, te doy dinero, plata y oro que tengo de mis padres, para que deshaga la alianza con Baasa y hagas alianza conmigo para que no me ataque más, ¿cierto? Versículo 14. Versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa e envió capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel y conquistaron a Gihón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de provisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. O sea, tomó el trabajo de otro. Eso es lo que vemos con Asa. 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo. Entonces mire cómo pueden ser cómo es de cambiante nuestra vida, hermano. Por eso nosotros debemos aprender a ser de un semblante en Jesucristo, a estar buscando siempre al Señor, porque nos puede suceder lo que le sucedió a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 3 versículos después, apártate de mí, Satanás. Entonces mismo sucede acá. Capítulo 15, le apareció Obed, el profeta, y le dice, sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue buscando al Señor, que hay una recompensa para el trabajo de tus manos. Amén. Pero el capítulo 16, y por eso leímos, por eso hay que estar velando, hermanos. Velando constantemente. Nosotros no somos confiables. Recuerda lo que le dice Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Por eso hay que estar velando constantemente en nuestra vida. Entonces Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con que vas a edificar, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto, preste atención, este es el reclamo que le hace el Espíritu Santo a Asa, porque Asa ya se había apoyado en el Señor. Asa ya sabía que era Yahvé Sebaot. Él ya lo conocía, ¿cierto? Entonces el reclamo del Espíritu es, por cuanto te has apoyado, has colocado tu confianza, ¿cierto?, en el rey de Siria, y no te apoyaste, no colocaste tu confianza, tu fe en Yahvé tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Estaba en el corazón de Dios dárselo, pero ahora ya no, ¿cierto? Vamos a leer entonces el 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de caballo. Con todo,
porque te apoyaste, otra vez la palabra, en Yahvé, Él los entregó en tus manos. Entonces, vamos a leer ese suceso. Cómo cuando Asa estaba en la luz del Señor, en la palabra y en la guianza del Espíritu, vamos a mirar cómo él se apoyó en el Señor. Y eso es lo que le está recordando el Espíritu Santo por el profeta. Oye, Asa, tú fuiste iluminado, tú te apoyaste en el Señor, tú conociste al Señor. Segundo libro de Crónicas 14:4, una página atrás. 14, versículo 9, vamos a leerlo en el 9. 9, dice: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres. Esto aquí parece que es una hipérbole, ¿cierto? Porque estamos hablando de un momento donde todavía no existía un ejército tan grande. 1,000,000 de hombres, 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Yahvé su Dios, su Elohim, y dijo: oh Yahvé, para ti no hay diferencia alguna en dar al poderoso o al que no tiene fuerzas. O sea, Asa conocía quién era el Señor. Asa sabía que Dios podía socorrer al que tenía y al que no tenía. Al que tenía fuerzas o al débil. Porque dice: oh Yahvé, para ti no hay diferencia alguna en dar fuerza, ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos. Oh Yahvé, nuestro Dios. Entonces muchas veces el Señor nos permite esas guerras figuradamente, o esas naciones figuradamente, para eso. Para que nos levantemos nuestras manos al cielo, nuestros ojos al cielo. Señor, ayúdame. Ayúdame, no puedo. Ayúdame, Señor, para que empecemos a confiar en Él. Ayúdanos, oh Yahvé, nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos. ¿Sí ves? Por eso el profeta le reclama. En la primera vez nos apoyamos en ti. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Lo mismo de David. Tú vienes a mí con lanza y jabalina, yo voy a ti en el nombre del Señor. Por eso no es con espada ni con ejército, con su espíritu, hermanos. Qué precioso esto como nos enseña, ¿no? Oh Yahvé, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Yahvé, no Asa, Yahvé deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. O sea, esto era lo que él experimentó en una de las primeras guerras que él tuvo, ¿cierto? La protección, el cuidado y la batalla del Señor, porque la batalla es del Señor, ¿cierto? Volvamos al 16:9. Entonces, por eso el Señor se le presenta como Yahvé de los ejércitos, ¿cierto? Versículo 9. Porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto. Neciamente has hecho en esto. Esto mismo se le dijo a Saúl cuando tenía que esperar los 7 días para ofrecer sacrificio, y él se adelantó porque el pueblo se le iba a ir. No puedo permitir que el pueblo se me vaya, tengo que hacer algo, ¿cierto? Voy a poner luces, ¿cierto que sí? Voy a poner humo, para que la gente no se me vaya. Entonces Saúl empezó a ofrecer sacrificio y no esperó a Samuel. Entonces Samuel le dijo: locamente y neciamente has hecho. Entonces aquí Asa hizo neciamente, porque dejó de velar, porque dejó de mirar al Señor, a la ley perfecta, a su palabra. Se le olvidó por un momento lo que el Señor había hecho por él, hermano, ¿cierto? Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Mientras lo buscaba iba a haber paz, pero ahora va a haber guerra contra ti. Y recuerde que fue en el año 36, ¿cierto? Entonces se enojó Asa contra el vidente. Mira hasta qué punto llegó. Mira hasta el punto donde llegó Asa, de ir en contra del testimonio de la palabra del Señor. Porque el vidente le dijo: así ha dicho Yahvé, ¿cierto? Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, en el cepo.
porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Usted no se imagina que también estuvieron a favor de lo que le dijo el profeta Ananí, ¿cierto? Versículo 11. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el rollo, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. En algunos comentaristas que leímos, al menos 2 o 3 decían que lo más probable es que le haya dado gota a Asa. Enfermó de los pies, probablemente. Y en su enfermedad no buscó a Yahvé, sino a los médicos. Los médicos de ese tiempo eran diferentes a los médicos de este entonces, porque lo más probable era que los médicos que buscó él eran aquellos que practicaban la magia. Entonces era el reclamo, ¿cierto? Porque mire que de Lucas se dice como el médico amado, ¿cierto que sí? Entonces Dios ha dado a los hombres la sabiduría y ciencia para conocer el cuerpo humano por medio de la medicina, ayudar a las personas, ¿cierto? Pero el contexto histórico, lo más probable era la recriminación del Espíritu Santo, era que los médicos no solamente utilizaban la medicina, sino artes mágicas para esto, ¿cierto? Hermano, y la Escritura dice en Éxodo, capítulo 15, 16, 26, que Yahvé es nuestro sanador. Aquí la palabra médicos en el hebreo es Rafá. Y en Éxodo 15 dice que Yahvé es Yahvé Rafá, ¿cierto? Yahvé sanador, ¿cierto? Entonces Asa, porque conocía la palabra, sabía que Yahvé lo podía sanar, ¿cierto? Pero prefirió ir a buscar estos médicos, pero estos médicos que utilizaban aparte de la medicina algún conjuro, alguna magia. Entonces fue desagradable ante los ojos del Señor. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Pero mire cómo termina el texto, hermano. Esto que vamos a leer nosotros, este último versículo que vamos a leer nosotros acá, tú cuando empiezas a examinar la muerte de cada uno de los reyes de Judá, no vas a encontrar un final tan prominente como este. En Ezequías encontramos que fue algo muy parecido, y también con Josafat, pero esto es algo bien particular que se encuentra solo en el rey Asa. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, en el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la muerte de muchos de los reyes de Israel, muchos solamente dice la Biblia y durmió y fue sepultado, ¿cierto? Otro dice durmió y le rindieron honor, ¿cierto? Pero fue algo bien particular el testimonio que dio el Espíritu Santo en la muerte de rey Asa, porque él fue una persona que amó a Dios con todo su corazón. Y recuerde lo que dijo la Biblia. En sus tiempos el que no buscara a Dios debía morir. Fue una reunión pasada, ¿se acuerda? Entonces con él vimos la experiencia de Asa, una experiencia muy parecida a la vida de nosotros. Ahora nos enseña Asa a nosotros a confiar en el Señor. En la primera reunión nos mostró que miró la palabra, que estuvo atento al Espíritu, que guardó el testimonio del Señor. En esta reunión vimos que dejó de mirar al Señor. Y miren las cosas que suceden cuando se deja mirar al Señor, cuando se tiene fe, cuando se pierde la fe en el Señor, cuando colocamos fe en cosas naturales. Se parece mucho a lo que nosotros muchas veces hacemos. Cuando tenemos situaciones, nosotros mismos queremos arreglar todas las cosas, todo lo que esté a nuestro alcance, y no esperamos muchas veces que Dios mismo sea el que opere en nuestra vida, ¿cierto? Entonces oramos para que podamos poner por obra las cosas que el Señor nos enseñó por medio del rey Asa, hermano. Amén. Vamos entonces a orar al Señor, vamos a agradecerle que podemos compartir su palabra.